Venga, hablemos de manera seria, de verdad, de verdad. Miren, yo sé, a los gobiernos anteriores, y hay que aclararlo, sí, muchos medios de comunicación fueron blandos con ellos y no mostraban todos sus secretos. Y es verdad, nadie está negando eso aquí por lo menos. Pero mi pregunta es si eso da la oportunidad o hace que sea permitido que en este gobierno tratemos de callarnos las barrabasadas, estupideces, chascos y todas las cosas que cometen en este gobierno, equivocaciones, salidas en falso y juego con la economía y mentiras, la cantidad de mentiras que han sido descubiertas. Y de nuevo, sí, los medios de comunicación no eran tan intensivos investigando con los gobiernos anteriores, y es verdad, pero con este, para bien o para mal, sí lo han sido. Y sí se han descubierto verdades. Empecemos con la mayor de todas, que es el acto de corrupción con los niños de La Guajira y el agua en La Guajira. Cuando empezó el rumor puesto por supuesto, los medios de comunicación, la primera reacción de Petro fue decir, eso no es verdad. Y ya cuando se confirmó que sí era verdad, empezó a echar culpas a los demás, ¿cierto? Y así todo lo demás, vean. Es que el ejemplo de hoy viene con la famosa, muy famosa ahora, Juliana Guerrero. Una chica de la costa, una mujer negra, una mujer joven. Y vea cómo este gobierno sabe manejar las narrativas, sabe manejar la palabra, porque ellos saben manejar la palabra. Y dicen que no la quieren dejar nombrar por ser una mujer, por ser joven, por ser negra. Mejor dicho, ellos tienen la narrativa perfecta para todos sus traumas, para lo mártires que son. Pero resulta que no, señor, porque ella no tiene el título universitario, no tiene los requerimientos mínimos que le pide el Ministerio de la Igualdad, creados por ustedes mismos. Ustedes mismos crearon cuáles eran los requisitos mínimos, los publicaron y ahora no quieren cumplir con ello. Ahora quieren poner a trabajar a una chica joven en un viceministerio sin tener lo que ustedes mismos consideraron que era lo mínimo que tenía que tener una mujer o una persona o un hombre para ocupar ese cargo. Entonces aquí estamos hablando de bastante hipocresía, ¿cierto? Porque la narrativa que usan es, no, es que no la quieren dejar por ser negra, por ser mujer, por ser joven. Todo lo opuesto. ¿Cuántos jóvenes en este país, también mujeres, también negras, sí son preparados, sí son profesionales y sí cumplen con los requisitos que ahí se piden? Muchas mujeres jóvenes, negras, de la costa, cumplen con los requisitos y no están graduándose sin antes haber tenido los certificados de las pruebas Saber Pro, que si uno no tiene esas pruebas no se podría graduar, pero la Universidad de San José la dejó graduar. Y hoy en una entrevista de este señor rector de la universidad, que él salió a decir que no era rector, que solo era representante legal, si ustedes vieran esa entrevista, como él, a ver, hablemos de psicología. Si a mí me preguntan, ¿eres colombiano? Mi respuesta es sí o no. Pero de verdad, desde la psicología, los que sean psicólogos, ayúdenme un poco. Si a mí me pregunta, ¿eres colombiano? Y yo empiezo a decir, sí, miren mi perfil, yo hago café delicioso, yo sé hacer ajiaco, yo también tengo la mejor instrumentalización. Un poco soy colombiano, ¿sí o no? Sí, así de sencillo. Pero sí, a mí me genera mucha desconfianza eso. No sé a ustedes, porque ustedes confían pues en la gente que sea muy ligada a la izquierda y todo bien. Pues si quieren confiar así, a ciegas, y de nuevo, nadie está pidiendo aquí que dejen de ser de izquierda. Está pidiendo que hagan lo que ustedes pedían que los otros hicieran cuando los gobiernos eran de derecha. Abran un poquito los ojos, un poquito nomás. Si este señor no es capaz de decir, venga, la pregunta fue, ¿ustedes graduaron a esa muchacha sin tener las pruebas Saber Pro? Es que mi universidad es la mejor, tenemos la mejor facultad de ingeniería, estamos entre... Esa no es la pregunta, señor. Y yo desde ahí, a mí, no sé a los demás, a mí me dice, uy, si uno empieza a contestar una pregunta así, es clara muestra de las mentiras que hay detrás. Si uno empieza diciendo, no, yo no soy el rector, soy el representante legal, y el entrevistador le dice, señor, pero es que en la página de internet dice que usted es el rector, y él, bueno, toca cambiar eso. Si ni siquiera sabe si en su página de internet él aparece como rector o como representante legal, ¿qué va a saber si deja graduar a gente que no tiene los requisitos? Y ahí hay preguntas. ¿Está el gobierno aliado con la Universidad de San José? Y más allá que eso, digamos que no. Todo bien, digamos que no. ¿Qué tan ético es todo esto?
que también es que hagamos todo esto. Y yo sé, en el pasado existieron casos donde hubo personas que aparentemente no se habían graduado o no cumplían los requisitos y aún así los nombraron. Nadie está negando eso. Pero resulta que el gobierno actual es este. Y el que se puede juzgar ahora es este. Así como nos tocaba juzgar los de antes, claro, pues así también nos toca juzgar los de ahora. ¿Qué hacemos? O palo para los otros y nosotros sí calladitos. Yo veo mucha gente muy silenciada. Y venga, yo tengo una cosa que me encanta aquí decir. Yo les tengo una pregunta. Petro en las elecciones decía: yo voy a condonar la deuda del ICETEX a los estudiantes. Mire la cantidad de mentiras que no tiene con la educación y con la salud y con todo lo demás. Enfoquémonos en la educación. Él decía en campaña: yo voy a condonar la deuda de la gente del ICETEX. Y la gente, mucha, madres, hijos, personas que querían una mejor educación, votar. Es más, yo tenía familiares que me hacían publicidad de Petro y decían: voten por él, vea, mi hijo que va a entrar próximo a la universidad va a tener, gracias a Petro, una mejor educación, más barata, no va a tener que pagar ICETEX, cuotas de tasas de interés alta. Y lo creyeron y votaron por Petro por eso. Entonces mi pregunta, y ahora, corte a Petro. No solo no condonó las deudas, sino que ahora la gente está más endeudada porque él quiere romper el ICETEX, acabar con el ICETEX, como acabar con el petróleo sin un conducto regular, sin un proceso, sin una mejor institución que lo reemplace. No, quiere acabar con el ICETEX. Y toda esa gente que votó por él, muchos estudiantes que votaron por él, por esa razón, quedaron engañados, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿Petro hubiera ganado las elecciones si esa cantidad de estudiantes y madres de estudiantes convencidas por sus mentiras hubieran votado por él? Probablemente no, muy probablemente no, porque nos ha mentido con la educación. Él prometió dar puestos, ser justo, no ser dedocrático, pero está haciendo exactamente lo mismo que los gobiernos anteriores. Me gustó Juliana Guerrero, me dijeron que no Juliana Guerrero, pues pongo a Juliana Guerrero porque me dijeron que no, sin ser pragmático, porque ojo, una cosa es, listo, yo quiero trabajar con esa persona, pero si no se puede. Él mismo lo dice en sus alocuciones presidenciales: es que a mí me dicen que no y a mí me da una cosita de llevar la contraria. Si eso es nuestro presidente, si tenemos un presidente que no es pragmático, que no es inteligente, que no es sabio, sino como me dicen negro y yo quiero decir blanco, me dicen rojo y yo quiero decir el color opuesto, el azul. Si él lidera nuestro país por impulsos y no por estrategia, ¡wow! Wow. Y espero sus comentarios de hate, a ver cómo lo defienden, porque a mí me encanta ver cómo defienden a Petro. O sea, los seguidores de Petro, los más fieles, tienen una descriptiva y una labia y un sufrimiento y él es un mártir. Quiero ver cómo lo defienden. Me encanta ver cómo lo defienden, cómo quedan ustedes defendiendo algo indefendible. Defiendan el progresismo, listo, todo bien. Defiendan la izquierda, defiendan la derecha, defiendan el centro, defiendan el lugar político que les guste, todo bien. Pero no defiendan a líderes que hacen quedar más mal a su ala de preferencia. De verdad. Así que ahí les dejo. Muy probablemente Juliana Guerrero va a ser nombrada en contra de miles de jóvenes que sí están preparados, listos para ese puesto, ganarse 15 millones sin tener la preparación, solo la rosca, lo que se quejaban de gobiernos anteriores. Pues ahí está la cosa con la educación, el ICETEX, el rector o representante legal de la Universidad de San José. Vean esa entrevista. De verdad es interesante desde lo psicológico ver cómo alguien llega, manipula y dice: yo fui buen concejal porque fui concejal de Bogotá, yo fui buen representante. No, como si ser político en este país fuera sello de ser anticorrupto. Pues no, la entrevista más maravillosa, de verdad. Y que va a buscar a quién se le pasó poner a Juliana Guerrero graduada sin tener las pruebas Saber Pro y solo en 18 meses se graduó de profesional. Pero eso él tiene todas las excusas y hay gente que le cree. Y así somos. Y cuando los gobiernos eran de derecha y decían estas mismas mentiras, claro, los de izquierda se quejaban con justa razón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no abren los ojos? Pues ahora les toca a ustedes el turno de abrir los ojos y hacen lo mismo. Así que creo que es una condición humana. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa con Juliana Guerrero, con la descriptiva, la narrativa de que si no llega a quedar es porque es mujer, porque es negra, porque es joven y no la dejaron por eso. Pero pues muchos diríamos es porque no tiene los títulos que pidió el mismo ministerio creado por el mismo Petro. Así que nada, si les gustó este video no olviden darle like. Si quieren dar hate también y defender a su ídolo, háganlo. Por mí maravilloso, me sirve, me funciona. Y si están de acuerdo en que esto está muy mal, pues también un like y una suscripción a mi canal queda muy bien. Nosotros nos vemos en la próxima. Esto es Ta Tortúa.